Hola a todos, este video se realiza para la materia de educación especial y en él se abordarán las diferencias del trastorno generalizado del desarrollo y el trastorno del espectro autista. Como puntos a abordar en esta presentación, hablaremos brevemente de tres autores y su aportación al estudio del autismo. Seguido de esto, se explicará el trastorno generalizado del desarrollo desde el DSM-4 para finalizar con el trastorno del espectro autista desde el DSM-5. El primer autor es Leo Kanner. Él fue un psiquiatra austriaco de origen judío. Él es considerado el padre del autismo, el cual lo describió como una falta de contacto con las personas, ensimismamiento y soledad emocional. Por su parte, el pediatra Hans Asperger identificó un patrón de comportamientos y habilidades en sus pacientes pequeños, en los que incluía la ausencia de empatía, reducidas habilidades para las relaciones sociales y que eran torpes físicamente. Sin embargo, sus observaciones no fueron conocidas sino hasta 1981, cuando la médico inglesa Lorna Wynne recuperó su trabajo, siendo la primera en denominarlo síndrome de Asperger. Su artículo, titulado Síndrome de Asperger, un retrato clínico, publicado en 1981, desafió el modelo propuesto por Asperger. El DSM-4, Manual de Diagnóstico, aprobado por la Asociación Americana de Psiquiatría en 1994, habla de trastorno generalizado del desarrollo. Este se caracteriza por una perturbación grave y generalizada de varias áreas del desarrollo, tales como habilidades para la interacción social, habilidades para la comunicación o presencia de comportamientos e intereses y actividades estereotipadas. Estos trastornos suelen ponerse de manifiesto en los primeros años de vida y acostumbran a asociarse a algún grado de retraso mental. Si está presente, debe codificarse en el eje 2. Dentro de esta clasificación encontramos 5 categorías diagnósticas. La primera de ellas es el trastorno del espectro autista. Este es un trastorno neurológico complejo que generalmente dura toda la vida. El autismo daña las capacidades de la comunicación y las habilidades sociales. Se asocia a rutinas y a comportamientos repetitivos, y sus síntomas pueden oscilar desde leves hasta muy severos. El trastorno de Asperger es un trastorno profundo del desarrollo cerebral, caracterizado por la dificultad para la interacción social, las obsesiones, los patrones del habla extraños, pocas expresiones faciales y otras peculiaridades. Con frecuencia, los niños que padecen el síndrome de Asperger tienen dificultad para comprender el lenguaje corporal de otras personas. Poseen en muchas ocasiones rutinas obsesivas y muestran una sensibilidad inusual en los estímulos sensoriales, hipersensibilidad o hiposensibilidad. Este trastorno surge un curso continuo y suele durar toda la vida. El siguiente es el trastorno de red. La principal característica diferencial de este tipo de autismo es que presenta casi con exclusividad en niñas y tiene carácter regresivo. Las personas afectadas sufren un proceso degenerativo y progresivo del sistema nervioso, que se manifiesta en forma de alteraciones en la comunicación, la cognición, la motricidad, tanto fina como gruesa, alrededor de los 2 años. El trastorno desintegrativo infantil se caracteriza porque tras los 2 primeros años de vida se manifiesta una pérdida de las habilidades adquiridas y aparece la manifestación de comportamientos típicos del trastorno autista, deficiencias en las habilidades sociales, retraso mental, regresión profunda o pérdida completa del lenguaje,
deterioro de la comunicación e interacciones sociales y de comportamiento adaptativo. Por último, tenemos el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Este trastorno puede ser confundido con un tipo específico de autismo, el autismo atípico. Se caracteriza por una alteración grave y extendida en 3 áreas específicas del desarrollo: las habilidades lingüísticas, las relaciones sociales, la conducta e intereses. Sin embargo, y a diferencia del resto, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado no tiene criterios tan restrictivos. Además, no cumple con todos los patrones conductuales para determinar que es un trastorno de autista, síndrome de Rett, trastorno desintegrativo infantil o síndrome de Asperger, por lo que es considerado no especificado. Estos trastornos representan categorías clínicas con síntomas cualitativos, semejantes, pero que difieren en intensidad o bien en número de síntomas autistas. El más severo es el trastorno autista a nivel de sintomatología. El trastorno de Asperger, menos afectado en el área de la comunicación, principalmente en el área no verbal y ocasionalmente en el área no verbal. El trastorno generalizado del desarrollo no especificado como una categoría de exclusión con una menor afectación en el área de la comunicación o patrones restringidos de la conducta. En el 2013 se presenta un cambio importante respecto a la nueva edición aprobada del DSM-5. El trastorno generalizado del desarrollo pasa a denominarse trastorno del espectro autista. En esta se suprimen las subcategorías diagnósticas, con una común denominación de trastornos del espectro autista y de 3 posibles grados de manifestación, en función de las categorías de cada persona. En 2 áreas del desarrollo, la comunicación y la interacción social por un lado, y la presencia de patrones y comportamientos restrictivos por el otro. El DSM-5 no incluye dentro del trastorno del espectro autista ni el síndrome de Rett ni el síndrome de Asperger. El DSM-5 incluye en el autismo dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Estos son un grupo de trastornos que tienen su origen en el periodo de gestación. Se caracteriza por la deficiencia en el desarrollo que producen limitaciones en áreas específicas a limitaciones globales, a nivel personal, social, académico, laboral, etc. El DSM-5 reduce el número de dominios sintomáticos de los 3 que recogía el DSM-4 a 2 grupos. Grupo 1, comportamientos, intereses y actividades repetitivos y restringidos. Grupo 2, alteraciones sociales combinadas con alteraciones en la comunicación. Se elimina, por lo tanto, el retraso en la adquisición del lenguaje, por considerarse poco específico, y se incluye en el grupo 1 las alteraciones sociales dentro del diagnóstico. Con estos cambios del DSM-5 se ha pretendido que el diagnóstico se pueda adecuar a la evolución del trastorno durante toda la vida de la persona. Por eso, se reduce el número de diagnósticos y se engloban todos dentro del trastorno del espectro del autismo. Se pretende así facilitar el diagnóstico, teniendo en cuenta la heterogeneidad de los subgrupos que recoge el DSM-5 y evitando que algunas características y comportamientos particulares que permiten la descripción clínica se conviertan en determinantes del diagnóstico. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.